Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo vamos a reforzar un poco esto de graficar las ecuaciones de segundo grado. Aquí dice graficar las variaciones. Bueno, eso no es otra cosa más que algunas propiedades que tiene la parábola que vamos a representar. Ya hemos visto que una ecuación de segundo grado es una parábola, ¿verdad? Yo lo voy a escribir como una función y la función sería esta de acá. Muy bien, entonces una vez que yo tengo la función, ¿cómo lo graficamos? Pues vamos a intentar hacerlo esta vez de la forma más directa posible. Ahí está mi eje de coordenadas, X y Y. Y pues lo que vamos a hacer va a ser primeramente, vamos a entender algo. No vamos a hacer la demostración de momento porque es un poco larga, pero este coeficiente, el A, que en este caso vale 1, ¿verdad? Cuando este coeficiente es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba, de esa forma. Si fuera negativo, entonces se abriría hacia abajo, ¿sí? Primer dato importante para hacer esta gráfica. Ahora lo primero que vamos a determinar va a ser el punto máximo o mínimo de esta gráfica. En este caso, como A vale positivo, es decir, A es 1, que es positivo, quiere decir que la gráfica se abre hacia arriba. La letra no está muy bien, pero bueno, espero que se entienda. Se abre hacia arriba. Primer punto. Entonces va a ser una gráfica de este estilo. Segundo, nosotros vamos allá. Como va a ser una gráfica de este estilo, va a tener un punto mínimo. Ese es el mínimo valor que va a poder tener esta y, que está basada en este trinomio, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar ese punto mínimo. El punto mínimo es lo que ya hemos calculado. El punto mínimo lo hemos hecho en la anterior sección donde hemos estudiado un poco los gráficos, va a ser menos b sobre 2a. Y también hemos demostrado el por qué. Entonces, en este caso, el punto mínimo va a ser menos b que es menos 6 sobre 2 por a que vale 1 y eso va a ser menos con menos se va, 6 entre 2 es 3. Entonces, yo voy a graficarlo así. Este es el punto 3. A esta altura de acá está el punto mínimo. Entonces va a ser una gráfica. Yo solamente sé la coordenada en X, no sé la coordenada en Y. Tal vez va a ser algo así, ¿verdad? Pero aquí en 3 va a estar el punto mínimo. Muy bien, entonces es como si estuviéramos armando el rompecabezas, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa con las raíces. Recuerden que las raíces son los puntos donde mi gráfica va a cortar a mi eje X. Entonces, antes de sacar las raíces, voy a estudiar el discriminante. Recuerden que si el discriminante es positivo, yo tengo dos raíces. Entonces, el discriminante va a ser b cuadrado menos 4ac. En este caso, b cuadrado va a ser menos 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 5. 4 por 5 es 20. Entonces, el discriminante en este caso va a ser 16. ¿Qué significa esto? Que va a haber dos raíces o dos soluciones, le decíamos, ¿verdad? Dos raíces, que es lo mismo. Significa que esta parábola va a cortar, perdón, esta ecuación de segundo grado parábola va a cortar a mi eje X en dos puntos. Ahora, yo voy a encontrar esos dos puntos. ¿Cómo los encuentro? Con mi ecuación de segundo grado, que va a ser simplemente menos b más menos raíz. Aquí para cortarlo, todo esto va a la raíz. Eso es el discriminante, ¿verdad? Más menos raíz del discriminante sobre 2a. Estamos jugando un poco con todo esto. Entonces va a ser menos b, o sea, el contrario del menos 6, que va a ser 6. Más menos la raíz del discriminante. El discriminante hemos visto que valía 16 y su raíz va a ser 4. Todo eso sobre 2 por a. A vale 1. Entonces aquí yo voy a tener mi primera raíz, que valdría 6 más 4, 10, entre 2, 5. Y mi segunda raíz, que valdría 6 menos 4, 2, entre 2, 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que en los puntos 1, aquí, y 5, es donde esta parábola va a cortar a mi eje X, ¿verdad? Entonces va a tener una forma más o menos algo así, pero ¿dónde va a estar este punto en el eje Y? O sea, ¿dónde va a ser su punto mínimo? Pues nosotros lo vamos a calcular muy fácilmente. Nos estamos quedando un poco sin espacio. Muy bien, nosotros sabemos que en menos b sobre 2a
vamos a encontrar el punto mínimo. O sea, este es el valor que tiene que tener x para encontrar el punto mínimo. Entonces vamos a calcular el y. Recuerden, y va a ser en este... lo vamos a hacer primeramente de forma general. Y es eso, ¿verdad? Ahora si x para el punto mínimo es menos b sobre 2a, ojalá que el espacio nos dé. Menos b sobre 2a todo al cuadrado. Estoy reemplazando x por el x que se necesita para tener un punto mínimo. Y eso ya lo hemos demostrado en el anterior video. Entonces aquí esto me va a dar todo esto al cuadrado multiplicado por a. Primero el menos va a desaparecer. Entonces me va a quedar arriba b cuadrado por a b cuadrado. Y abajo todo esto al cuadrado va a ser 4a cuadrado. Yo voy a escribirlo de una vez simplificado. El cuadrado se va a ir con la a y me va a quedar solo eso. Aquí me va a quedar menos b cuadrado sobre 2a. Y esto va a ser c. Yo voy a usar un poco los conocimientos de fracciones algebraicas. El común denominador va a ser 4a. Y pues aquí voy a tener b cuadrado menos 2b cuadrado. Ya no voy a explicar esto porque ya deberíamos saberlo muy bien. Más 4ac. Entonces, ya no hay espacio. Aquí vamos a efectuar un poquito esto, que sería 1 menos 2 sería menos b cuadrado más 4ac sobre 4a. Y esto es el punto mínimo o máximo de mi parábola. Entonces, ¿cuál es el punto en y que le corresponde a 3? Pues este de acá. Vamos a ver entonces cuánto sería para esta ecuación. Entonces, en esta ecuación, a vale 1, b vale menos 6 y c vale 5. Entonces, lo vamos a calcular acá. B vale menos 6. Entonces, menos 6 elevado al cuadrado me va a dar menos 6. B vale menos 6. Ojo, elevado al cuadrado 36. Pero este menos no ha sido afectado por el cuadrado. Entonces, esto va a ser menos 36. Más 4 por A, que vale 1, por C, que vale 5. Por C, que vale 5, todo eso sobre 4 por A, que vale 1. Entonces aquí lleva a valer, lo vamos a hacer, esto es 20, menos 36 más 20 es menos 16, y menos 16 entre 4 va a ser menos 4. Entonces el punto mínimo, y igual a menos 4, esto va a ser el punto mínimo. Estamos analizando la gráfica, entonces aquí va a ser menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, cuando x vale 3, lleva a valer menos 4 y este es el punto mínimo de la parábola. Y ya, con eso nosotros ya tenemos una idea más o menos a grandes rasgos de cómo se va a comportar esta parábola, es decir, más o menos qué forma va a tener. Y va a ser algo así. Más o menos estamos hablando de una parábola. Entonces, representar las variaciones es simplemente analizar todo lo que nosotros podamos entender de esta parábola. ¿Qué más podríamos entenderlo antes de pasar al siguiente ejercicio? Pues miren, todos los puntos simétricos a partir de 3, es decir, por ejemplo, este y este, son simétricos a partir de 3, ¿verdad? El 4, no, perdón, el 2 y el 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el 2 y el 4 van a tener el mismo valor de y, el mismo valor que tiene y. Entonces, eso también es una observación. Y bueno, creo que a grandes rasgos ya está. El punto medio es muy importante, el punto máximo mínimo, los lugares donde se corta al eje X. ¿Sí? Bueno, entonces espero que se haya entendido y en el siguiente video vamos a hacer un ejemplo más. Esta vez ya no vamos a hacer esta demostración porque ahora ya conocemos cómo sacar ese punto mínimo o punto máximo.